con el TP número 3, ejercicio 4, donde el planteo es la altura de un rectángulo es el triple de su base. ¿Está bien? Entonces, para intentar entenderlo un poco, lo que podemos hacer es graficar un rectángulo y ubicar esos datos que me brinda el problema, ¿sí? La base es X y la altura es el triple de la base, o sea 3X. Esto es la altura. Vamos a señalarla con H a la altura. Entonces, antes de resolver el primer inciso, lo que vamos a tratar es de determinar el área con esta información que tenemos acá. Nosotros sabemos que el área de un rectángulo es la longitud de la base por la altura, ¿no? Por altura, que en este caso está representada con la H. Entonces el área la podemos escribir en función de X primero, que vamos a tener X por 3X, y esto me da 3X al cuadrado. Esta es la fórmula del área en función de X. Ahora, podemos escribir el área en función de la altura. Y ahí ya nos metemos en el inciso A. Hay una relación entre la altura y la base, que es la que está planteada ahí en el gráfico, ¿no? Que la altura es 3 veces X, que es la base. Por lo tanto, si despejamos de acá X, vamos a tener que X es H sobre 3. Tenemos una relación entre X y H, donde podemos reemplazar esa X en la fórmula de área. Esta en función de X la podemos escribir en función de H. Si resolvemos esto, fíjense que el cuadrado lo podemos distribuir con la H y con el 3. Me va a quedar H sobre 9. Y entonces el área va a terminar quedando H cuadrado sobre 3. Y ese sería el primer inciso, esa sería la respuesta del primer inciso. En el inciso B me pide que exprese el área pero en función de la diagonal. Nosotros teníamos que el área era 3 por X al cuadrado. Lo que tendríamos que buscar es una relación entre la diagonal y X. En el gráfico que teníamos, fíjense que X lo teníamos ahí y acá teníamos 3X. Y la diagonal, que sería esa que estoy marcando ahí, la puedo relacionar mediante el teorema de Pitágoras, que la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. El teorema de Pitágoras, x cuadrado más 3x al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado. Y ahí puedo despejar la x y reemplazarla en la fórmula de área que tenemos al principio. 3x al cuadrado es 9x al cuadrado y la diagonal al cuadrado. X al cuadrado más 9x al cuadrado es 10x al cuadrado, igual a la diagonal al cuadrado. Este 10 que está ahí multiplicando lo puedo escribir dividiendo, entonces me queda que x al cuadrado es igual a la diagonal al cuadrado sobre 10. Y acá puedo despejar x aplicando raíz cuadrada en ambos miembros. De x al cuadrado igual a raíz de la diagonal al cuadrado sobre 10. Acá la raíz con el cuadrado se cancelan y me queda valor absoluto de x. Y si la raíz la distribuyo en el numerador y en el denominador, me queda raíz de d al cuadrado sobre raíz de 10. La raíz de d al cuadrado es valor absoluto de d sobre raíz de 10. Y acá, como tanto x como d son valores positivos, no es necesario que tengan las barras de valor absoluto. Entonces puedo eliminar las barras y me queda que x es igual a d sobre raíz de 10. Con esa información voy a reemplazar en la fórmula de área, que originalmente es 3x al cuadrado. Si hago ese reemplazo, vamos a ver que el área en función de la diagonal ahora es 3 por, y en lugar de x al cuadrado voy a poner d sobre raíz de 10 elevado al cuadrado. Ahora, si organizo un poco esta expresión que me quedó, podemos distribuir el cuadrado con el d y el cuadrado con la raíz. Va a quedar determinado de la siguiente manera: 3 por d al cuadrado sobre el cuadrado, cuando lo distribuyo con raíz de 10 me va a quedar 10. Finalmente, si lo queremos escribir de otra manera, nos puede quedar 3 décimos por d al cuadrado. Y esa es la expresión del área en función de la diagonal. En el inciso C me dice que calcule el área del rectángulo si la diagonal mide 5. Entonces, si la diagonal mide 5, nosotros anteriormente habíamos encontrado
una fórmula para el área en función de la diagonal y esa es la que vamos a usar. Si reemplazamos la d en esa fórmula me va a quedar que el área es 3 décimos por 5 al cuadrado. O sea que el área es 75 sobre 10, que podemos simplificarlo, y me queda 15 medios. En este caso, como no me dice en qué unidades estoy trabajando, vamos a tener que poner que el área son 15 medios unidades al cuadrado. Y ahí termina el ejercicio.